la reforma, pero justamente este artículo por eso tiene que volver. Así Pero es. ayer fue aprobada la reforma. Para conocer un poco más acerca de los cambios y los ejes principales de esta modificación de la reforma laboral, vamos a saludar a Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Muy buenas tardes. Marcelo y Silvia le hablan. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes, ¿cómo anda? tardes. ¿Cuáles son los principales Bien. cambios? ¿Qué se viene con la reforma, si se aprueba? Lo que es muy optimista el oficialismo en el Senado el día viernes. ¿Qué se viene después de eso? Sí, es casi seguro que se va a aprobar, obviamente. Bueno, se vienen varias cosas. La primera, la más negativa, es que cambian aspectos importantes en las relaciones laborales. Esta es la reforma laboral más importante en el país de los últimos 50 años. Sí. Y es una reforma que introduce aspectos muy negativos para los trabajadores. Por supuesto, también se viene una cantidad de acciones judiciales, de amparos por inconstitucionalidad, no de la ley en bloque, porque no es posible, pero sí de artículos y capítulos de la ley. Y se viene también lo que ha pasado siempre, la resistencia de los trabajadores cuando se encuentran en conflictos determinados y tengan que enfrentar la ley. Por ejemplo, para dar solo un ejemplo, cuando en cualquier fábrica o establecimiento ocurre un accidente, ya sea mortal o muy grave, y los trabajadores quieran hacer asamblea y el empleador les diga no, de acuerdo a la nueva ley no pueden ser asambleas si yo no la autorizo. Bueno, es probable que en muchos lados se hagan igualmente las asambleas porque esto es parte de la historia del derecho laboral. Los Sí. trabajadores después resisten lo que entienden que deben resistir. Bien. Esto es lo que se viene. Sí, Y sí. a propósito de los convenios colectivos, ¿tiene un impacto que sea convenio por empresas? Sí, porque además no es solo convenios por empresa. Igual esto hay que ver cómo da la relación de fuerzas en nuestra sociedad. Ujú. Lo que la ley esta autoriza es que se conformen sindicatos por empresa Ujú. y que el sindicato por empresa pueda negociar convenio por empresa, y que tenga prioridad sobre el convenio por actividad, aunque los beneficios sean menores. Esto es peor Sí. todavía que la famosa ley Banelco, que permitía convenios por empresa con beneficios más reducidos para los trabajadores, pero los tenía que negociar el sindicato de la actividad. Acá es más grave porque cualquier gran empresa, no estoy hablando de empresas medianas o grandes pero locales, yo estoy hablando de empresas muy grandes, Techin, Mercado Libre, cualquiera Ujú. de esas, puede, no le es muy difícil generar un sindicato dentro de la empresa con gente afín al empleador y negociar consigo mismo un convenio que le convenga más y que rebaje los derechos de los trabajadores. Esto ocurrió, y el ejemplo más grave es en el norte de México, en las maquilas, Ujú. donde también se autorizaba algo similar y se creaban lo que se llamaban sindicatos de protección, en realidad de protección empresaria, donde las grandes empresas transnacionales tenían todas, cada una su sindicato, y cada sindicato hacía que negociaba un convenio colectivo Ujú. con respecto a ese empleador, con cláusulas desastrosas para los trabajadores. Sí. Así que no hay experiencias en el mundo de esto y lamentablemente corremos el riesgo de que esto pase acá. Sí. Sí. ¿Qué pasa con aquel trabajador que tiene 25 años, para dar un ejemplo, y está pensando, voy a perder todos mis derechos? ¿Es así o no tendrá carácter retroactivo? Sí tiene, a ver, no es que sea carácter atractivo, va a perder muchos derechos, quizás no todos, y en algunos casos habrá mucha discusión y llegará a la Sí. justicia si algún derecho se le mantiene o no. Ya de por sí con la ley 27742, que fue la otra ley que sacó este gobierno el año pasado, hubo una gran discusión y está en la justicia.
Es decir, esa ley establecía una serie de pérdidas de derechos y al poco tiempo de salir hubo sentencias judiciales que, e incluso creo que hubo una de Posada, si mal no recuerdo, que dijeron que la ley se aplicaba con retroactividad a todos los trabajadores. Esto sigue estando en discusión y va a haber discusión con respecto a esta nueva ley, pero va a haber muchas cláusulas que sí se van a aplicar sin discusión alguna a los trabajadores que estaban y a los que no estaban también, a todos por igual. Sí. Por ejemplo, la reducción en el despido, en la indemnización por despido, es muy probable que la justicia convalide que se aplique la nueva ley a los trabajadores que ya venían trabajando anteriormente. No se le va a poder aplicar a aquel trabajador que ya fue despedido, Ajá. pero sí a los que están trabajando o estaban trabajando con mucha antigüedad. Eso es muy probable que la justicia lo Sí, convalide así. sí, por ahí Y hay una pensás. infinidad de cláusulas en Sí. ese sentido. Pero Sí. por ahí pensando también que hay un código civil por encima de esto. En ese sentido, no prima primero el código civil, respetarlo obviamente, o depende de la interpretación nada más. Es que, a ver, la respuesta es necesariamente muy técnica en algunos aspectos. Eh, las leyes no se aplican retroactivamente Sí, sí. cuando se trata de situaciones jurídicamente consolidadas. Ajá. Por ejemplo, si el trabajador ya fue despedido antes de sancionar esta ley, ya nació su derecho a la indemnización como estaba antes y no se le podría aplicar la nueva ley. Aunque en Ujú. algunos casos Sí, sí. hubo juzgados, como un juzgado de Rafaela, cuyo titular es el hijo del juez de la corte, Lorenzetti, que no tuvo mejor ocurrencia que dictar 3 sentencias aplicando el nuevo sistema a trabajadores que habían sido despedidos años antes y que estaban terminando sus juicios. Con lo cual hay que ver qué es lo que se resuelve ahora. Ujú. Lo que sí no debería hacerse, lo que sí podría hacerse, mejor dicho, yo di el ejemplo de lo que no correspondería, en principio no podría un trabajador que ya fue despedido, pero muchos jueces dicen que si el trabajador es despedido con la nueva ley, aunque tenga antigüedad con la anterior ley, su derecho no Ajá. estaba consolidado, estaba en expectativa. Bien. Y entonces la nueva ley sí lo puede modificar y se le aplica y se le reduce el monto indemnizatorio. Esto va a dar lugar a mucha discusión Ujú. y quizás haya jueces con fallos distintos y se va a dirimir de acá en el plazo de varios años eh, cuál va a ser la interpretación dominante. Exacto. Bien. Bien. Pero después hay muchas cuestiones que sí o sí se aplica a la nueva ley. Por ejemplo, la prohibición de realizar asambleas se le aplica a todos los trabajadores, no Claro. solamente a los nuevos. La restricción al derecho de huelga se le aplica a todos los trabajadores, no solamente a los nuevos. Habría que ver, yo creo que se le va a aplicar a todos los trabajadores la modificación del artículo que establecía que si el trabajador, el empleador, por una cuestión de arbitrariedad evidente o discriminación, eh, sacaba al trabajador del lugar de trabajo y lo mandaba a un lugar a 50 kilómetros de distancia, o le cambiaba de la mañana a la noche el horario, o le rebaja el sueldo, el trabajador podía ir en amparo a la justicia para exigir que se anule todo eso porque sería muy arbitrario. Sí. Bueno, con la nueva ley solo se le permite al trabajador darse por despedido. Ah, bien. No, No hay otro. cosa que en general a los trabajadores no les interesa porque Bien. necesitan del trabajo. Sí. Bien, Guillermo, interesante porque de alguna manera vamos a lo llano, a lo simple de estas modificaciones de las cuales tanto se ha hablado. Una de ellas, el banco de horas. ¿Qué impacto tiene a partir de ahora? ¿Cuál es la modificación? ¿Serán exigibles 12 horas en vez de 8? Bueno, eso también dependerá mucho si la actividad en cuestión tiene en su convenio, el sindicato tiene en su convenio la jornada horaria establecida, prevalece la Ah, jornada que ya está en el convenio, con lo correcto. cual a eso no los afectaría, pero no son muchos los sindicatos que tienen la jornada del convenio. Hay algunos que sí, otros que no. Sanidad creo que lo tiene ya establecido, UTEDIC y algunos otros más, pero hay muchísimos sindicatos que no tienen una jornada específica en el convenio. Se establece la jornada de la ley. Lo que es el banco de horas en realidad tiene que ver con la concepción del trabajador
como un elemento de una pieza más en la empresa. Ujú. El trabajador no puede tener por sí derecho a tener un proyecto de vida. Sí. Entonces, en el banco de horas, el empleador le puede decir, mira, hoy tengo poca actividad, hoy vas a trabajar 6 horas, mañana vas a trabajar 6 horas, pero por ahí, si a mí se me ocurre, el jueves o el viernes te voy a hacer trabajar 10 o 12 horas. Mientras cumpla con el promedio semanal, no hay problema. Ahora, esto le genera al trabajador y a la trabajadora, por ejemplo, la dificultad que si tiene que ir a buscar el chico a la escuela, al jardín, a donde sea, puede de repente el empleador decir, no, no, mañana tenés que trabajar 12 Ujú. horas y vos no te podés ir. O si tiene, por ejemplo, planificado realizar deportes, determinado horario con compañeros, con amigos, tampoco. O si tiene la intención de realizar estudios, sea primario, secundario, terciario, universitario, si pierde la disposición de su propio tiempo porque deja de ser persona para esta concepción y pasa a ser una pieza más en el establecimiento a Ujú. disposición del empleador como cualquier tornillo. Bien. ¿Cree que el polémico artículo 44, que es el que se va a modificar, hablamos de licencias por enfermedad, fue un error? ¿Fue un error de tipeo? ¿Fue un error de intérprete? No, Eh, y- no, y- no. porque hoy Tuvo vuelve, que por ver, eso vuelve justamente. ¿Cómo claro, interpreta ese a error? ver, no, no, eso tuvo que ver, yo si diría un error, sería un error de medición de fuerzas. Eh, Esta ley se discutió muy poco en la sociedad y sigue habiendo mucha confusión. Entonces, en general, todos los artículos han sido perjudiciales para los trabajadores. Ujú. Pero quienes impulsan la ley se dieron cuenta que no hay una gran resistencia social. Recién ahora empezó a asomar, pero Claro, no la había. no. Entonces, si pasa, pasa. Metieron el artículo 44 sin siquiera preocuparse, en esa seguridad que tenían, sin siquiera preocuparse de hacer lo que hicieron con los demás artículos, a elaborar un discurso que lo justifique de acuerdo a la lógica de la gente. Entonces, cuando a la gente le llega el texto del artículo, lo ve disparatado. Sí. Como es disparatada la explicación que dio el ministro de Economía, que no tuvo Sí. mejor ocurrencia que dar el ejemplo que si un trabajador se le ocurría jugar al fútbol y se accidentaba en un partido de fútbol, bueno, tenía que jorobarse y se le iba a pagar nada más que la mitad del haber indemnizatorio de licencia. Ujú. Esto también es una concepción en la soberbia de esta gente. Es la concepción de que el trabajador, como es una pieza de la máquina, no es una persona, no tiene derecho a hacer deportes. Este es uno de los Sí, problemas. sí, En esa visión, entonces, si hace un deporte, que se atenga a las consecuencias. sí. Ujú. Independientemente de cualquier opinión, de política, digo, ¿se pudo haber hecho mejor esta ley de reforma? Porque lo que vemos es que no hay una a favor del trabajador. Claro, porque nunca fue la intención. Esta es una ley elaborada por grandes grupos económicos que tuvieron a su servicio profesionales que generaron un discurso justificador, engañoso y mentiroso. Ley que iba a generar empleo, ahora salieron a decir que en realidad no es tan así, que ahora hay que esperar que crezca la economía, Sí. obviamente, como si tal vez hiciera crecer la economía, que era modernización y que esto era lo mejor que había. En realidad sí es necesaria una reforma y muy importante de la ley de contrato de trabajo original, porque es del año 74. Sí. Además, Ujú. bueno, por supuesto recortada y distorsionada con el golpe militar del 76. Pero esa reforma, por ejemplo, tendría que haber sido en cuanto a las nuevas tecnologías. Ahora bien, esta ley deroga la ley de teletrabajo, que es la única Sí, ley que más o menos apuntó al trabajo en su versión moderna, claro. la deroga. O sea, es inexplicable. Esta ley, cuando se refiere a los trabajadores de plataformas, Ujú. Uber, Rappi, todo eso, la solución que encuentra es decir, no son trabajadores, no son trabajadores, no tienen derechos como trabajadores. Vamos a pasar a ser el único país en todo Occidente que diga eso, porque en todos lados se lo está reconociendo, ya sea la justicia o las nuevas normativas. La OIT lo está reconociendo. Ujú. Vamos a hacer ahí Sí. una isla en todo ¿Y eso. qué pasa con los Lo que me convenios preocupa, sí, internacionales? ¿Qué pasa con los sí. convenios internacionales?
Se está discutiendo la elaboración de un convenio sobre trabajo en plataformas, Ujú. que va a salir reconocido. Por supuesto, la OIT lo discute porque los considera trabajadores. Sí. No, pero bueno, esto es una vergüenza además para el país. No hay, en esta ley, no, por ejemplo, no se contempla lo que es necesario, ver qué pasa con la inteligencia artificial y su aplicación a las relaciones laborales. ¿Qué pasa con un trabajador que desarrolla la tarea tecnológica aquí para Ujú. empresas nacionales que no tienen su domicilio acá, sino que están en Europa o en Asia? Todo esto, nada, porque no es la intención. Esta es una ley de rapiña. Es una ley a ver qué le puedo sacar, lo hago trabajar más horas, le puedo descontar el sueldo, le saco el sueldo por acá, le quito esto, le quito el otro. No es una ley en serio. Esto es una, como ley, como proyecto de ley es una payasada, No llevaría, pero una ajá. payasada muy grave. Sí, no llevaría formalización, como argumentó entonces el gobierno, formalización y creación de más empleo, por ejemplo. No, 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 para no. nada, para Mm. nada. No, no tenemos en la historia, por lo menos del Sí. capitalismo occidental, donde está la Argentina, América, Europa, no hay un solo ejemplo de ley laboral de este tipo que haya Ujú. generado más empleo, que haya generado más ocupación. No, para nada, las leyes laborales ni generan ni destruyen empleo. En todo caso, lo que hacen es abaratar los despidos, Claro. pero no generar empleo ni destruir empleo. El empleo se genera o se destruye con las políticas económicas. Ujú. Esto es así en todos los países del mundo y no hay discusión al respecto. El tema está que quienes impulsan esta ley son los mismos que están llevando adelante una política económica que destruye empleo. Cerraron más de 20.000 pequeñas y medianas empresas, han perdido su trabajo más de 300.000 trabajadores. Esto conforme a las estadísticas de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Ujú. Pero esas estadísticas no contemplan las empresas que no están registradas ni los trabajadores no registrados, con lo cual podríamos estar hablando no de 20.000, de 40.000 o 50.000 empresas y no de 300.000, sino de 400.000 o 500.000 trabajadores que han perdido su empleo. Pero bueno, esto es la consecuencia de una política económica. La ley en este contexto va a agravar la situación de la gente, obviamente, de Ujú. manera manifiesta y muy perversa. Guillermo, muchísimas gracias por su Sí, tiempo, gracias por atendernos y también explicarnos en manera sencilla sobre... ¿Es docente usted o fue docente? No, Ah, no tiene... docente formal, doy talleres para trabajadores y para Sí, delegados gremiales bueno, se y nota por cuando sí. supuesto para abogados también en la asociación. cuando una ¿Mm? persona tiene el manejo Pero de la docencia, se nota un poco, así que está bueno. Muchas gracias. no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio que para nosotros es muy importante. Hasta luego, muchas Gracias. gracias, Guillermo. Hasta luego. Hablábamos sobre la reforma laboral y lo que se viene próximamente, Sí. que es el tratamiento en el Senado con este artículo, el 44, que lo llevó a que nuevamente por ese motivo no fue Sí, ley. sí, nos detenemos. Pasa, dijo. Si Claro, pasaba. el tema es que se detienen muchos Ajá. en este artículo y en realidad habría que Sí, analizar, y lo hicimos con el hay, abogado, toda la sí, y ley, hay ¿no? Y el muchísimo impacto más. que tiene. Imagínate que estamos llegando a dividir las diferentes cuestiones con profesionales. Ya habíamos Sí, hablado de la industria del juicio con otro sí. abogado laboral.